Mi nombre es Fernando Garza y en este video estaré dando el reporte de investigación sobre los gobiernos postrevolucionarios. Primero que nada, iniciaremos con el contexto. La Revolución Mexicana termina oficialmente el 5 de febrero de 1917, con la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, por el gobierno del presidente de la República, Venustiano Carranza, en el estado de Querétaro. Esta constitución integraba varios decretos de cosas que se venían buscando durante toda la revolución. Fue muy innovadora en materia de garantías sociales, no solo en México, sino también en todo el mundo, y trajo cambios notables como por ejemplo la duración de los periodos presidenciales, que ahora serían de 6 años. Iniciando con los gobiernos postrevolucionarios, como primero tenemos el de Venustiano Carranza, el cual comienza el 1 de mayo de 1917, y en el que entra en vigor la nueva constitución. Al inicio de su gobierno, Carranza tuvo problemas para cumplir lo estipulado en 2 artículos. El primero era el artículo 27, que refería a las propiedades de las tierras. Debido a las dificultades con su cumplimiento, trajo consecuencias como la afectación de intereses extranjeros y continuas luchas agrarias. El segundo artículo era el 123, el cual era referente al trabajo y estipulaba que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Esto trajo y promovió mucho la creación de empleos y organización social de trabajo. Sin embargo, el incumplimiento de este artículo trajo como consecuencia innumerables huelgas en el país. Poco después, para solucionar el incumplimiento de estos artículos, se crea la Comisión Nacional Agraria y la Secretaría de Agricultura y Fomento, dedicadas al estudio del reparto agrario y la restitución de tierras. Al igual, se crea también la Confederación Regional de Trabajadores Mexicanos, CROM. Sin duda, para Carranza fue un momento difícil el que le tocó gobernar, pues venía saliendo de una revolución. Había diferentes grupos de oposición a lo largo del país y todavía se podía oler la guerra, pudiendo decir que el país se encontraba gobernado por diferentes personas en ciertos lugares de la República. Para 1921, México ya había perdido 1 millón de mexicanos respecto al censo de 1910 por razones como las muertes ocasionadas por la revolución, la epidemia mundial de influenza en 1918 y la migración de mexicanos a territorio estadounidense. Poco después, marcando el final del gobierno de Carranza, el militar Álvaro Obregón se retira de la Secretaría de Guerra en 1917 y en 1919 lanza un manifiesto donde critica la política del gobierno, lanzando también su candidatura a la presidencia de México. También el sonorense Adolfo de la Huerta lanza el Plan de Agua Prieta, donde desconoce a Carranza como presidente. El plan prende todo el país y Carranza decide llevar su gobierno a Veracruz, pero en el camino es asesinado en Puebla el 21 de mayo de 1920. El siguiente gobierno es el del creador del Plan de Agua Prieta y exgobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta. Es nombrado presidente interino por el Congreso y gobierna desde el 12 de junio al 30 de noviembre de 1920. De las cosas más destacables que hizo podemos ver que son la pacificación de grupos rebeldes como zapatistas y villistas a lo largo del país, la reorganización del ejército y la convocación a elecciones en las que resulta triunfador Álvaro Obregón. Esto da pie a nuestro siguiente gobierno postrevolucionario, el cual dura un poco más, y es el de Álvaro Obregón, el cual gobernó el país de 1920 a 1924. Considerado un hombre inteligente, culto, soñador, Álvaro Obregón inicia la campaña educativa y cultural más importante que ha tenido nuestro país, y que se le adjudica como uno de los aciertos más importantes de su gobierno, el cual es la creación de la Secretaría de Educación Pública, SEP. Más tarde su esfuerzo se centró en la educación básica. Reorganizó la enseñanza primaria, se estableció la enseñanza secundaria, se construyeron escuelas normales en todas las regiones y se impulsó la educación técnica, industrial y comercial. También durante su gobierno apoyó mucho el aspecto cultural de nuestro país, pues se exaltaba mucho los valores indígenas, las artes populares y las culturas propias. Además de apoyar mucho a la pintura mural de Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Ya llegando al desenlace de su gobierno, y después de calmar al país luego de una revuelta por Adolfo de la Huerta, en marzo de 1924 se convocan a las elecciones en las que resulta triunfador Plutarco Elías Calles. El siguiente gobierno postrevolucionario es el de Plutarco Elías Calles, el cual dura de 1924 a 1928. En este gobierno se apoya la economía y se establece el Banco de México, el Banco de Crédito Agrario y la Comisión Nacional Bancaria.
Por otro lado, se crean diversas carreteras, como la México-Puebla, y se moderniza y amplía el sistema ferroviario. Se fundó la primera aerolínea, se decretó que se construyeran varias presas y siguió apoyando la construcción de escuelas. En su último informe presidencial, Calles proclama que ha acabado la época de los caudillos para dar lugar a las instituciones. En las nuevas elecciones queda una vez más Álvaro Obregón, pero es asesinado ese mismo año antes de entrar a trabajar. Plutarco funda el Partido Nacional Revolucionario PRI y para calmar a la gente pone a un presidente interino, dando inicio a nuestro último gobierno postrevolucionario conocido como el Maximato, el cual fue un poco diferente a los demás y es un periodo comprendido entre 1928 y 1936. Dicho periodo fue controlado por Plutarco Elías Calles a pesar de que en ningún momento llega a estar en el poder, sino más bien lo logra mediante sus títeres Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, todos ellos presidentes del mismo partido. Este periodo es llamado así porque a Plutarco Elías Calles se le dio el nombre de jefe máximo de la revolución. En este periodo desaparecen las compañías petroleras, se pone fin a la guerra cristiana en 1929, se amplía la red telefónica en el país, se ratificó la libertad de cultos y se siguieron trazando más importantes carreteras. Se estableció el salario mínimo y se inauguró el famoso Palacio de Bellas Artes. Emilio Portes Gil fungió como presidente interino. Pascual Ortiz Rubio como presidente electo, pero por el fraude electoral presentó su renuncia 2 años más tarde, y Abelardo Rodríguez fue su sustituto. Tiempo después llegan las elecciones de 1934, las cuales fueron ganadas por Lázaro Cárdenas y se le pone fin al Maximato y a los gobiernos postrevolucionarios.